Piensa en el dolor más agudo que has experimentado. Podría ser un cálculo renal, una fractura o una rotura de tendones. Estos dolores son muy intensos y muchas veces insoportables. Pero hay algo aún más extraño y desconcertante. El dolor que sientes en una parte del cuerpo que ya no tienes. Este fenómeno ha fascinado e intrigado a médicos y neurocientíficos durante siglos. Vamos a sumergirnos en la historia de cómo se descubrió este dolor, los avances científicos que nos ayudaron a entenderlo, y cómo un neurobiólogo hizo un descubrimiento revolucionario que transformó nuestra comprensión del cerebro humano. La historia de este fenómeno comienza en 1871, cuando el médico estadounidense Weir Mitchell acuñó el término miembro fantasma. Mitchell estaba tratando a soldados que habían sufrido amputaciones durante la Guerra Civil de Estados Unidos, y muchos de ellos describían un dolor en la extremidad amputada como si aún estuviera allí. A pesar de que esos brazos o piernas ya no formaban parte de sus cuerpos, los soldados seguían sintiendo sensaciones dolorosas, como si los nervios y músculos siguieran intactos. Mitchell publicó un estudio sobre el dolor de un miembro fantasma, bajo un seudónimo en una revista no científica. ¿Por qué? Porque temía que sus colegas lo ridiculizaran. Era una idea tan contraintuitiva que, al principio, se pensó que debía ser una ilusión o algún tipo de locura temporal. Pero Mitchell no estaba equivocado. A lo largo de los años, este fenómeno de miembros fantasmas siguió apareciendo en diversos casos médicos, y poco a poco los científicos empezaron a darse cuenta de que había algo profundo sucediendo en el cerebro, que no comprendíamos del todo. A medida que avanzaba la ciencia médica, los médicos comenzaron a sospechar que el cerebro jugaba un papel crucial en este fenómeno. Pero, ¿cómo era posible que el cerebro siguiera sintiendo una extremidad que ya no estaba allí? Aquí entra en escena el neurocirujano canadiense Wilder Penfield. En la década de 1950, Penfield realizó una serie de experimentos revolucionarios. Estimulaba el cerebro de pacientes despiertos utilizando electrodos, aprovechando que el cerebro no tiene receptores de dolor. Penfield preguntaba a los pacientes qué parte del cuerpo sentían cuando estimulaba diferentes áreas del cerebro, y así creó un mapa de las conexiones entre el cerebro y el cuerpo. De estos experimentos nació el famoso homúnculo de Penfield, una representación de cómo el cerebro procesa las sensaciones. Las manos, los labios y la lengua, por ejemplo, ocupan un espacio desproporcionadamente grande en el cerebro, porque son partes del cuerpo extremadamente sensibles. En cambio, otras áreas como la espalda o las piernas ocupan menos espacio en el cerebro, ya que tienen menos terminaciones nerviosas. Pero aún quedaba una gran incógnita. ¿Podía el cerebro reconfigurar sus conexiones sensoriales? ¿Este mapa que Penfield había trazado puede sufrir cambios? Durante el siglo XX se documentaron muchos casos de miembros fantasmas. Algunos muy sorprendentes, como el de un hombre que sentía erecciones después de haber sido amputado de su pene, o pacientes que seguían sintiendo dolor de apendicitis a pesar de haber sido operados. A pesar de estos casos, la mayoría de los médicos no se interesaron demasiado en ellos, considerándolos simplemente anécdotas médicas. Pero, ¿qué pasaba dentro del cerebro de estas personas? A lo largo del tiempo surgieron diversas hipótesis. Algunas sugerían que era simplemente el deseo del paciente de recuperar la parte perdida de su cuerpo, comparándolo con una especie de sueño. Otros pensaban que los nervios de la extremidad amputada seguían enviando señales al cerebro. Pero no había una explicación clara y definitiva. El verdadero avance llegó en 1991. En ese año, un grupo de investigadores realizó un experimento que tomó más de una década en completarse. Cortaron los nervios que conectaban el brazo de un mono con su cerebro, y 12 años después, revisaron lo que había sucedido en el cerebro del mono. Lo que encontraron fue impresionante. La zona del cerebro que antes se dedicaba a procesar las sensaciones del brazo había sido invadida por la zona que procesaba las sensaciones de la cara. Esto demostró por primera vez que el cerebro puede reorganizarse y reasignar funciones sensoriales. El hallazgo fue revolucionario porque mostraba que el cerebro no es una estructura rígida,
sino que puede cambiar en respuesta a los cambios en el cuerpo. Esto llevó al neurobiólogo de la India, Vilayanur Ramachandran, a investigar el fenómeno del miembro fantasma de una manera completamente nueva. Ramachandran había estado recopilando casos de miembros fantasmas durante años, pero ahora tenía una hipótesis clara. Si el cerebro puede reorganizarse, eso podría explicar por qué las personas siguen sintiendo sus extremidades. Ramachandran contactó a un paciente llamado Tom, que había perdido un brazo. Durante uno de sus experimentos, vendó los ojos de Tom y le pidió que dijera en qué parte de su cuerpo sentía algo, mientras le tocaba suavemente diferentes áreas con un cotonito. La sorpresa llegó cuando al tocar la cara de Tom, este exclamó: «Ese es mi brazo». De alguna manera, su cerebro había reorganizado la conexión sensorial del brazo amputado hacia su cara. Esto permitió a Ramachandran mapear la mano fantasma de Tom simplemente tocando su cara. Este experimento demostró que la zona sensorial del cerebro que correspondía a la mano de Tom había sido invadida por la zona sensorial de la cara. Este hallazgo fue clave para entender el fenómeno desde un punto de vista neurológico. Pero Ramachandran no se detuvo ahí. Otro paciente llegó a su consulta con un brazo fantasma que sentía completamente paralizado, y para colmo, con un dolor constante en su codo inexistente. Entonces, Ramachandran ideó un experimento simple pero brillante. Una caja con un espejo en el centro. Le pidió al paciente que colocara su brazo sano en un lado de la caja y el brazo fantasma en el otro. Al mirar el reflejo de su brazo sano en el espejo, el paciente tenía la ilusión de que su brazo amputado estaba allí y que podía moverlo. Cuando movió su brazo sano, el reflejo le dio la sensación de que estaba moviendo su brazo fantasma. Esta simple ilusión visual alivió temporalmente el dolor, y tras semanas de práctica, algo increíble sucedió. Su brazo fantasma desapareció por completo, junto con el dolor. Este descubrimiento fue un avance monumental en la comprensión del cerebro y la forma en que procesa las sensaciones. El dolor del miembro fantasma es uno de los fenómenos más extraños y fascinantes de la neurología. Lo que inicialmente parecía una ilusión o un truco de la mente, resultó ser una puerta de entrada para entender mejor cómo funciona el cerebro humano y cómo se adapta a los cambios en el cuerpo. Hoy en día, se estima que entre un 50% y un 80% de los amputados experimentan dolor en miembros fantasmas. Aunque aún no entendemos completamente todos los aspectos de este fenómeno, los avances logrados por científicos como Ramachandran nos han dado una nueva perspectiva sobre la increíble plasticidad del cerebro. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los miembros fantasmas y las teorías que buscan explicar el dolor de una parte del cuerpo que ya no existe. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido interesante. ¡Hasta la próxima!